Vamos a hablar entonces de complicaciones de diabetes mellitus, ¿sí? Complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿ya? Eh, parte importante, ¿no? Porque son fuente importante de mortalidad en el paciente diabético y estas complicaciones las podemos nosotros agrupar de acuerdo a la temporalidad, ¿cierto? En dos grandes grupos, valga la redundancia. Dentro de las agudas, las más importantes, pero tampoco las únicas, son cetoacidosis diabética, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetoacidótico y la hipoglicemia, ¿ya? Dentro de las vasculares, dentro de las crónicas, perdón, nos encontramos con algunas que son vasculares, ¿cierto? Macrovasculares, también están aquí dentro de las crónicas las complicaciones neurológicas, ¿sí? Una neuropatía, ¿sí? Diabética, ya sea de tipo autonómico o sensitiva, y hay otras complicaciones que en este caso, ¿cierto? Básicamente dejamos fuera por ya, pero que no por eso son menos importantes, ¿ah? En relación a las infecciones, vamos a hablar un poquitito eh, la asociación que hay entre diabetes mellitus, ¿cierto? Y predisposición a COVID al final de la hora. Vamos a empezar hablando de las complicaciones agudas y dentro de las complicaciones agudas vamos a hablar de cetoacidosis diabética, ¿ok? Para hablar de cetoacidosis diabética es súper importante entender algunas cosas muy básicas y muy simples del metabolismo lipídico, ¿ok? Y en relación a eso, ¿cierto? Particularmente voy a poner la flechita, que me gusta más con flechita, aquí, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la lipasa sensible a hormonas. Esta es la HSL. ¿Ok? La lipasa sensible a hormonas es una enzima que está normalmente expresada a nivel de adipocito y como ustedes ven, vías metabólicas que tienen que ver con la síntesis y degradación de triglicéridos. ¿Ok? Específicamente en este caso, la lipasa sensible a hormonas es la hormona que media, es la hormona que media el fenómeno de la lipólisis, ¿no? El fenómeno de la ruptura del enlace esteárico entre el ácido graso y el glicerol. ¿Tá? De todas maneras, obviamente que dentro del adipocito, ¿verdad? Convive también la vía de la lipogénesis, en este caso, ¿cierto? Influenciada por insulina, ¿ya? Que nos lleva a la formación de estos triglicéridos y en ese sentido también insulina, y esto es importante entenderlo de manera normal, ¿sí? Inhibe la actividad de esta lipasa sensible a hormonas, ¿ya? Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que favorece los fenómenos de lipogénesis e inhibe los fenómenos de lipólisis. ¿Qué pasa cuando el hígado necesita producir glucosa, como comentaba el doc, ¿cierto? Muy atinadamente en la primera hora decía, bueno, nosotros consumimos más glucosa o gastamos, ¿no? Más glucosa de la glucosa que ingerimos por vía oral. ¿De dónde sale esa otra glucosa? Bueno, esa otra glucosa es producida por el hígado, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Aquí estamos hablando justamente de esto, a nivel de adipocito, los triglicéridos van a ser, entre comillas, atacados por esta lipasa sensible a hormonas, y ahí lo que se produce entonces es liberación de ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres por circulación portal llegan al hígado, ¿sí? Los toma la mitocondria y los mete al proceso de beta oxidación, ¿ya? El resultado final del proceso de beta oxidación son grupos acetilos, ¿ok? Que luego, ¿cierto? Se unen a una coenzima A y se forma el famoso acetil de coenzima A, ¿ya? Eh, ¿Qué le pasa a ese acetil de coenzima A? Y aquí vienen los diferentes caminos, ¿ok? En presencia de insulina, lo que normalmente ocurre es que estos grupos de acetil de coenzima A se derivan hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Qué nombre más feo para hablar de el ciclo de Krebs, ¿ya? Se va hacia la producción de ATP. Sin embargo,
¿ya? Cuando insulina está más bien baja o cuando están aumentadas nuestras hormonas de contrarregulación, estos grupos de acetil de coenzima A se derivan hacia la producción de glucosa. ¿Ok? Ahora, junto con producir glucosa, ¿cierto? En menor medida, también se empiezan a producir algunos derivados del metabolismo de estos ácidos grasos y ahí entonces aparecen los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Y estos cuerpos cetónicos, ¿cierto? O dentro de estos cuerpos cetónicos, el primero que aparece, el que se forma el- el- en primer lugar a nivel hepático, es el ácido acetoacético. ¿Ya? Eh, no digo que aparezcan solamente cuando se saturó la producción de glucosa, ¿ya? Si se fijaron, me quedé así como, hice una pausa pensando en la mejor forma de decirlo, porque no quiero que piensen que solamente cuando se satura la producción de glucosa a nivel hepático aparecen estos cuerpos cetónicos, no es así, ¿ya? Siempre se están produciendo, ¿ok? Si uno se mide en el postprandial, ¿ok? Cuerpos cetónicos en sangre, hay alguna pequeña cantidad, 1 a 2 micromol, ya, por litro. ¿Sí? Si medimos cuerpos cetónicos, ¿cierto? En un estadio de ayuno prolongado, vamos a tener un poco más. ¿Ya? Lo que ocurre es que en algunas condiciones, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? La concentración de cuerpos cetónicos aumenta ya importantemente, ¿sí? Pero están siempre siendo producidos, particularmente en ausencia de insulina, ¿ok? Y cuando se sobrecarga la producción de glucosa, aumenta mucho entonces la producción de estos cuerpos cetónicos. El primero que se forma es acetoacetato. Ahora, una vez que se forma el acetoacetato, ¿ok? Este acetoacetato también le pueden pasar otras cosas, y algunas de las cosas que le pueden pasar es que él se derive hacia la producción de otros cuerpos cetónicos, como por ejemplo la acetona, y como por ejemplo el beta hidroxibutirato. ¿Ok? Eso ocurre en condiciones normales. Entonces, cuando se forma primero el acetoacetato y después él se va transformando, y por lo general lo hace como una relación 1 a 1. ¿Ok? Genera, a partir de él se genera una molécula de acetona, una molécula de beta hidroxibutirato, una de acetona y una de beta hidroxibutirato. Pero cuando cambia la relación NAD-NADH dentro de la célula, o cuando estamos en estados de ausencia importante de insulina, la mayor parte de este ácido acetoacético se deriva a la producción de beta hidroxibutirato. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque este muchachín que está aquí y este muchachín que está acá son ambos ácidos, es decir, ambos en solución acuosa tienen capacidad de liberar protones. ¿Cachai? La acetona no es ácida, por lo tanto la acetona como cuerpo cetónico no contribuye, ¿ok? A la generación del cuadro de acidosis metabólica. Sí es importante porque se puede eliminar por vía aérea, ¿cierto? Y es responsable del aliento cetóxico. Sí se elimina por orina, ¿cierto? Y también va a ser en parte responsable del olor este característico, ¿cierto? A frutas maduras que muchas veces se le describe a la orina. ¿Ya? Pero la relevancia que el acetoacetato empieza a derivarse a ver... ¿Ay, qué pasó? ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿O es un micrófono abierto? Fui yo que se me abrió, perdón. Ah, todo bien, Doc. ¿Está? Entonces, la relevancia que se deriva de beta hidroxibutyrato es que estamos generando más sustancias que potencialmente pueden ya alterar el estado ácido base en el paciente. ¿Ok? De esta manera, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, ¿ya? El mecanismo fisiopatológico central de la cetoacidosis diabética es un déficit de insulina que es absoluto, ¿ok? Un déficit absoluto de insulina, el cual debe convivir con un aumento en las hormonas de contrarregulación, ¿ya? ¿Por qué debe convivir con un aumento en las hormonas de contrarregulación? Porque son eso es lo que se conoce como el factor gatillante, ¿no?
infecciones, traumas, infarto agudo de miocardio, accidente vascular encefálico, un estrés psicológico agudo muy grande, ¿ya? Todas condiciones que van a hacer aumentar potentemente el cortisol, que van a hacer aumentar potentemente el glucagón. Piensen que si hay una deficiencia absoluta de insulina, si la persona no recibe tratamiento con insulina, ¿sí? O si se administró una dosis inadecuada, de un tipo inadecuado de insulina, ¿okay? Eso ya va a ir de la mano, decíamos nosotros, con un aumento de glucagón, solo porque hay poca insulina. Pero si además aparece el gatillante que hace aumentar el cortisol, que vuelve a hacer aumentar por otra vía el glucagón, tenemos todas las condiciones para explicar cómo a nivel hepático, ¿cachai? Se sobreexpresa las vías de la gluconeogénesis, no solamente van a estar sobreexpresadas, sino que las vamos a tener saturadas y por lo tanto estos grupos acetilos o acetil de coenzima A se van a derivar importantemente a la producción de cuerpos cetónicos, ¿ya? Cuénteme, ¿a quién creen ustedes que les da, por lo tanto, quién está más expuesto a hacer cetoacidosis diabética? ¿El paciente con diabetes mellitus tipo 1 o el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Tipo 1. ¿Cierto? No es que al 2 no le dé, pero hay una predisposición mayor evidente en el paciente diabético tipo 1 por, ¿cierto?, el proceso fisiopatológico que subyace a ella, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a encontrar con un aumento de la expresión de enzimas gluconeogénicas, ¿cierto? Hay una gluconeogénesis aumentada, ¿cierto? Una glucogenolisis aumentada, una menor utilización de glucosa, y eso se va a traducir en una hiperglicemia que normalmente se describe como una hiperglicemia moderada. ¿Qué se entiende normalmente por hiperglicemia moderada? Aquella que está entre los 250 hasta los 600 miligramos por decilitro. ¿Ok? Esta hiperglicemia va asociada a diuresis osmótica, ¿cierto? Y por lo tanto, a través de esa vía podemos tener deshidratación y podemos tener también anormalidades electrolíticas vía pérdida aumentada de sodio y pérdida aumentada de potasio. ¿Ya? Esas dos a su vez tienen que ver con el aumento de la velocidad de flujo. Eso lo van a entender mejor después cuando estemos en renal. Pero por otro lado, ¿cierto? Frente a este déficit absoluto de insulina, nos vamos a encontrar con un aumento en la actividad de la lipasa sensible a hormonas, mayor aumento de la llegada de ácido graso al hígado, ¿sí? Aumento de la producción de cuerpos cetónicos, y eso nos lleva a la acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Ya? La otra complicación, o la segunda complicación aguda que vamos a ver son los estados hiperosmolares hiperglicémicos no cetósicos. A diferencia de la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetoacidótico se da principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque el mecanismo fisiopatológico para generar esto es un déficit, pero un déficit relativo de insulina. ¿Ok? La presentación clásica tiene que ver con un paciente viejo, ¿cierto? Con diabetes mellitus tipo 2, ya con otras comorbilidades, ¿cierto? Curso progresivo a través de varias semanas, con poliuria, pérdida de peso, disminución de la ingesta de agua. ¿Mm? Al examen físico, pacientes muy deshidratados, hipotensos, taquicárdicos y con alteración del estado mental. ¿Ya? Es como lo más común. Importante, no hay náusea, no hay vómito o no hay respiración de Kussmaul, que si están en cetoacidosis diabética, cuidado. No hay náusea, vómito, respiración de Kussmaul a consecuencia directa del estado hiperosmolar hiperglicémico no cetoacidótico. Pero si el paciente tiene alguna complicación que lo predisponga o que genere acidosis metabólica, igual van a estar, ¿cachai? Bonito para hablar de la fisiopatología, ¿cierto? Déficit de insulina, pero que ya lo dijimos, será relativo, y también debe haber un gatillante, ¿ok? Lo mismo. Infección severa, ¿cierto? O a veces ni tan severa, pero un fenómeno infeccioso, trauma, infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, lo mismo. Hay aumento de la expresión de enzimas gluconeogénicas, gluconeogénesis muy aumentada, ¿ok? Glicogenólisis, menor capacidad de utilización de glucosa, y esto nos lleva a una hiperglicemia que se describe como una hiperglicemia severa. ¿Tá? ¿Qué vamos a entender por severa? Sobre 600 miligramos por decilitro. En algunos reportes de casos clínicos que he visto, pacientes que llegan con más de 1000, 1100, ¿ok? Miligramos por decilitro de glucosa.
Una barbaridad. ¿Ya? Eh, asociado, muy importante, con un fenómeno de ¿cierto? Diuresis osmótica muy importante que también contribuye a generar hiperosmolaridad. En ese sentido, aquí la hiperosmolaridad puede tener que ver con dos cosas. Primero, con la hiperglicemia. Recuerden que la glicemia es un osmol efectivo, ¿ok? Pero en segundo lugar, ¿cierto? Si es que estamos en presencia de un balance negativo de agua, y hablo agua pura, también eso, ¿cierto? Asociado al aumento de la velocidad de flujo a nivel renal, eso también puede estar contribuyendo, ¿ok? Al estado de hiperosmolaridad. Y ese estado de hiperosmolaridad es súper importante porque, como vamos a ver después, ¿cierto? Dependiendo de la velocidad con que se instaure, puede estar asociado a daño neurológico, ¿ok? Aumento de la actividad de la lipasa sensible de hormona y dice cetogénesis ausente o mínima. ¿Por qué está ausente o mínima? Si hay gran cantidad de cortisol y de glucagón en sangre, tiene que ver con que todavía hay insulina. ¿Cachai? Hay poquito, pero hay. Y entonces ese poquito, pero que hay, frena a nivel hepático la producción de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Para el manejo lo más importante, hay muchas cosas importantes, pero lo más importante es manejar el nivel de deshidratación, ¿ya? O de hipovolemia en este paciente. Después en la clase renal también les voy a decir que uno tiende a ocupar mal, ¿ya? E indistintamente estos términos, ¿ya? Y este paciente lo que más nos interesa, más que la deshidratación, que el balance negativo de agua, lo que nos interesa en este paciente es el balance negativo de sodio. O sea, este paciente está hipovolémico, ¿ok? Que es más intensa que en cetoacidosis diabética, ¿ok? Porque la hiperglicemia es más intensa y por lo tanto generamos una pérdida mayor de agua a través de la vía renal. Y lo otro que es importante, ¿cierto?, es el manejo de la hiperglicemia. ¿Ya? Hipoglicemia, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? En este caso hablamos de un exceso, que puede ser relativo o absoluto, ¿ya? La clínica deriva principalmente del déficit de glucosa a nivel del sistema nervioso central. Cambios con eso en relación a las complicaciones agudas, ¿ok? Vamos con las complicaciones crónicas. ¿De qué derivan las complicaciones crónicas? Las complicaciones crónicas derivan principalmente, pero no exclusivamente, de la hiperglicemia, ¿ya? Hoy en día sabemos que parte de las complicaciones crónicas, ¿cierto? No tan, mucho menos importante, pero está también, tiene que ver con el déficit de péptido C, ¿ya? En fisio les tienen que haber hablado del péptido C, ¿ok? Y el péptido C, que pasó de ser, ¿cierto?, el pariente pobre, que nadie quería hablar de él, ¿sí? A ser un marcador importante después de la producción de glucosa, y hoy en día sabemos que tiene una serie de efectos fisiológicos, particulares del tono vascular, ¿tá? Ya, desde ese punto de vista, ¿cierto? La disminución en la producción de péptido C también se ha asociado a algunas de las complicaciones crónicas en los pacientes diabéticos. Pero la mayor parte de estas complicaciones crónicas tienen que ver con la hiperglicemia. ¿Tá? Ahora, fíjense que los GLUT4 no son, ustedes saben que no son los únicos GLUT, son los que se expresan, ¿cierto?, en respuesta a insulina, son los que tienen una KM mayor, pero no son los únicos, ¿cachai? De hecho, si ustedes se fijan acá, nos dicen que el aumento en la glucosa plasmática también lleva a un aumento de glucosa intracelular. Entonces, por este tipo de cuestiones, a mí me queda la duda de esta célula hambrienta, inanición celular, no sé cómo le llamaron ustedes. Pero como les digo, hasta el día de hoy no he buscado el mecanismo así como íntimo para explicar la polifagia. Pero en fin, glucosa aumentada nos lleva a hiperglicemia, ¿cierto? Nos lleva a, uno, aumento en la producción de alcoholes dentro de la célula. Esa es la vía que se llama la vía de los polialcoholes o la vía del poliol, ¿tá?
que se asocia a estrés osmótico y se asocia a estrés oxidativo y todo lo que ustedes saben que viene después. ¿Tá? Segundo, aumento en la glucosa plasmática, aumento en la glucosa intracelular. Esto nos lleva a una activación de la vía de la exosamina. ¿Tá? Y esta vía de la exosamina, bien, se traduce en cambio en la expresión génica con expresión de genes proinflamatorios. ¿Ya? Hay una tercera vía, no la encuentro por acá, denme un segundito. Ya. Hay una tercera vía que tiene que ver con la activación de la proteína quinasa C dentro de la célula. Y también a consecuencia de la hiperglicemia, ¿no? Y el aumento de glucosa intracelular. Y la actividad de la proteína quinasa C, ¿ok? Se asocia a disfunción de endotelio. ¿Ok? Y hay una cuarta vía, que es la que tenemos acá, y que tiene que ver con cómo la glucosa se une, ¿cierto?, a distintos residuos proteicos y a través de un mecanismo que se le llama normalmente la glicosilación. Aunque en estricto rigor, ¿cierto? Y el doctor Rossi siempre hace la aclaración acá, uno debiese hablar de glicación. ¿Ah? Que la glicosilación son fenómenos desde un punto de vista de la reacción química y de los componentes que participan distintos, pero normalmente se le llama glicosilación. ¿Ya? En la medida que aumentan estos H, que son los productos avanzados de glicosilación, estos productos avanzados de glicosilación van a interactuar, ¿cierto?, particularmente con un receptor que es el receptor RAGE, no sé si se acuerdan de la clase de inflamación, que es el receptor de productos avanzados de glicosilación, y a través de la activación de este receptor RAGE nos vamos a encontrar de nuevo con activación de vías proinflamatorias. ¿Ok? Estos cuatro mecanismos son los que hoy en día, ¿cierto?, desde un punto de vista de la fisiopatología moderna, explican cómo se generan las complicaciones crónicas, perdón, en diabetes mellitus. ¿Tá? Estas complicaciones crónicas, decíamos nosotros, las podemos subdividir en primer lugar en complicaciones de tipo vascular, ¿ok?, las cuales a su vez tienen a las micro y a las macrovasculares. Las alteraciones microvasculares derivan de fenómenos de disfunción endotelial. ¿Ah? Se dan particularmente, están en todos, pero tienden a estar más y tienden a estar más potentes en pacientes con diabetes mellitus de tipo 1. En relación a las complicaciones macro principalmente tienen que ver con placa de ateroma. ¿Ya? Placa de ateroma que, ojo, predispone no solamente a infartos, ¿cierto?, sino que también a enfermedad vascular periférica, predispone también al desarrollo de aneurismas, ¿ya? Son complicaciones de las placas de ateroma. Esto se asocia a infartos de miocardio, ¿cierto?, accidentes vasculares cerebrales, gangrenas, como habíamos comentado, ¿cierto?, a través de la enfermedad vascular periférica del miembro inferior. Se da principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 por toda la historia que tienen estos muchachines. Y son súper importantes, y el doctor Rossi lo dijo, el paciente diabético se muere principalmente de causas cardiovasculares, ¿ya? Y dentro de todo eso, ¿cierto? Estas placas de ateroma son responsables del 75% de las muertes de pacientes diabéticos. ¿Tá? Neuropatía diabética, ¿cierto? No es el único tipo de neuropatía, ¿cierto?, la diabética, pero más de la mitad de las neuropatías son neuropatía diabética. Se da principalmente en el paciente diabético tipo 1, ¿ya? En términos de incidencia, pero la prevalencia igual entre los dos tipos, ¿ya? A mayor tiempo de curso, ¿cierto?, mayores niveles de hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de desarrollar esta condición, ¿ya? Además de estos dos, ¿cierto?, algunos de los criterios de inclusión para síndrome metabólico en algunos grupos específicos también se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de neuropatía diabética. Tabaquismo, abuso de alcohol, ¿sí? Esto es la mayor estatura y yo lo encontré espectacular. ¿Ya? No cachan por qué, pero cachan que a los compadres que son más grandes tiende a darles más neuropatía diabética que los que son más chaparritos. Interesante. ¿Ya?
afecta neuronas del sistema nervioso periférico, sensitivo, ¿cierto? Y más tarde, pero en menor grado, felizmente, a las neuronas motoras. Distintas manifestaciones, ¿cierto? Presentaciones clínicas de neuropatía diabética, ¿ya? Quizás de las más comunes cuando afecta a los miembros inferiores o a los miembros superiores, con la distribución en guante, ¿cierto? Cuando afecta al miembro superior, distribución en calcetín, ¿ya? Cuando afecta al miembro inferior, ¿ya? Asociados a cuadros de parestesias y de hipoestesias. Sí, todo esto es sensitivo, aquí sensitivo, 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 pero ojo que también la neuropatía puede ser autonómica, ¿ya? Y ahí las manifestaciones clínicas van a depender básicamente de cuál sea el sistema comprometido, ¿sí? Taquicardias a nivel de corazón, ¿cierto? Vaciamiento gástrico retardado a nivel de estómago, aumentos o disminución de motilidad, ¿cierto? Con cuadros de constipación o de diarrea, incontinencia urinaria, ¿sí? Disfunción eréctil, ya en algunos casos también podría ser. Y para ir cerrando nuestra jornada, eh, busqué hoy día en la mañana, ¿cierto? Asociaciones entre eh, COVID y diabetes. Ya en esta revisión eh, comentaban, ¿cierto? Citaban varios estudios que se habían hecho en estos meses y donde se demostraba que, ¿cierto? Los pacientes con diabetes mellitus, ¿cierto? En general tendían a ser más infecciones severas, o sea, había una proporción mayor de pacientes con infección severa que con infecciones, digamos, leves o moderadas. Entonces, después cuando encontré uno que hacía más hincapié en la parte fisiopatológica, ¿cierto? Comentaba que los mecanismos propuestos tienen que ver con varias cosas, ¿cierto? Recordar que, no sé si se los dijeron en Semios, se los digo yo, el paciente con diabetes mellitus ya tiene una predisposición aumentada a hacer cuadros de tipo infeccioso. ¿Ok? Y eso tiene que ver con que los fenómenos de quimiotaxis y de fagocitosis en los neutrófilos están disminuidos, ¿ya? Por eso es que esos mecanismos, de hecho, participan, ¿cierto?, en la patogenia del pie diabético, ¿tá? Hay mayor riesgo y severidad en infecciones por COVID-2, ¿cierto? Aumento en la expresión de la enzima, ¿cierto? ECA2, que ustedes saben es el receptor que ocupa el virus en diabetes mellitus. Esto se vio en modelo murino, ¿tá? ¿Qué más se ha visto? Ya se sabe, esto se sabe por COVID-1, que en, paciente, y en la relación, ¿cierto? En paciente diabético hay un aumento en la expresión de furín. Furín es una proteasa de unión a membranas, ¿cierto? Que participa junto con otra enzima que nos comentó el doctor en el primer semestre, la, P, la PCSK9, ¿se acuerdan, no? Y estas dos enzimas son bien importantes porque permiten la entrada, ¿cierto? Una vez que el virus interactúa con la célula, estas dos enzimas permiten la entrada del virus a la célula. Bueno, y esta furin, ¿cierto? Esta enzima, esta proteasa, está aumentada en pacientes diabéticos tipo 1. ¿Tá? Se sabe también que en pacientes diabéticos hay una alteración en la función de las células T, ¿cierto? Muchos de ellos cursan con linfopenia, ¿tá? Y también lo otro importante es que en la sangre del paciente diabético suele haber aumento de interleuquina 6, ¿ya? Y a través de ese mecanismo podríamos estar contribuyendo a la patogenia, ¿cierto? A la génesis de las tormentas de citoquinas que sabemos hoy en día que dañan bastante, ¿cierto? Al corazón, ¿cierto? Al encéfalo, participan de manera importante en el daño al pulmón en estos pacientes, ¿ya? Hay cambios en los niveles de glicemia en estos individuos, lo cual es importante de acuerdo a todo lo que habíamos visto en relación al daño crónico, ¿ya? Evidencia desde COVID-1 por expresión de ECA2 a nivel de islotes, ¿ya? Esta cuestión era bien importante porque decía que esto lo habían visto ya hasta mega evidenciado con la epidemia o no fue epidemia en ese caso, con el desarrollo del COVID-1, que los pacientes hacían cuadros hiperglicémicos mientras estaban en UCI, ¿sí? Salían de UCI, pero los fenómenos de trastornos de glicemia podían durar hasta por 3 años.
¿ok? Posterior a. Entonces, lo que están diciendo ahora, no han pasado 3 años de COVID-2, lógico, ¿sí? Pero lo que decían que es súper importante hacer monitorizaciones periódicas, particularmente en los pacientes que hacen las formas más graves, ¿cierto? O que hacen hiperglicemia intrahospitalaria para un poco evaluar, ¿ya? Cuál es el daño que se podría haber generado a nivel de islote a consecuencia de la infección, considerando que el receptor es el mismo. Fármacos sin datos a la fecha en relación a COVID. Ya habían varias cosas como propuesta, pero así como dato duro, nada.